Que Dios les bendiga, hermanos. En este día escucharemos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, de los versos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos estado estudiando todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas, cómo nos ha librado del poder del pecado, del yo, de la carne, del mundo y de Satanás. Hemos visto cómo Cristo volvió para vivir en nosotros a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Todas estas cosas maravillosas son las misericordias de Dios. Merecemos nada menos que la muerte, pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas grandes bendiciones. Ahora Dios nos pide que hagamos algo por Él. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dios pide que nos consagremos a Él. Escuchemos lo que Dios nos dice por medio de su siervo Pablo en Romanos 12:1, que es el texto que acabo de leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Qué es consagración? ¿Cuál es la base de la consagración? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el resultado de la consagración? Estas son preguntas importantes y vamos a encontrar las respuestas en esta lección. Lo que significa la consagración. ¿Qué es lo que esta es? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificios muertos. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado. En vez de eso, Él pide que me convierta en un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. Pero veamos más acerca del significado de la consagración. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Este sacrificio se llamaba holocausto. ¿Qué representaba el holocausto? Representaba al Señor Jesús, ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Este sacrificio era de gran valor para Dios y de él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por ahí comienza todo. La consagración es voluntaria. En cuanto al holocausto, la Biblia dice en Levítico 1, 2 y 3, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Levítico 1, 2 y 3. Esto nos dice que la consagración es a Jehová y que debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. En vez de eso, es como que si nos rogara por las misericordias que Él nos ha dado. Dios quiere que le dé mi vida. No porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle.
Cuando me consagro al Señor, ¿quiere eso decir que estoy dando mi vida para convertirme en predicador o en misionero? No, no me consagro para ser ni predicador ni misionero. Me consagro al Señor para hacer su voluntad, donde quiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo o a cualquier parte que me envíe. Dios es quien decide lo que quiere que yo haga y donde quiere que le sirva. Lo que Él escoja para mí seguramente será lo mejor. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales como sacrificios en el holocausto. Los ricos llevaban un animal caro, tal como un buey. Los que eran menos ricos llevaban una oveja. Y los que no podían comprar ninguno de estos llevaban palomas o tórtolas. Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a Dios. Dios no podía aceptar menos que eso. ¿Qué nos dice esto acerca de la consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar otra parte para mí mismo. Esto no satisfacería a Dios y tampoco a nosotros. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana dependen de que nosotros no retengamos nada a Dios. La consagración es final. Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se podía quitar. Era santo a Dios. La Biblia dice en Levítico 27:28, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. ¿Qué pasa si caigo en pecado? ¿Quiere decir esto que debo rededicar mi vida a Dios? No, no quiere decir eso. Si he pecado, debo confesar mis pecados a Dios para que pueda gozarme de nuevo de su comunión. Pero no es necesario rededicar a Dios algo que ya se le ha dado. La consagración es continua. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente en consagración. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo pertenezco a Él. Por eso, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19 y 20. Que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Estos versículos me dicen claramente que yo no me pertenezco, sino que pertenezco al Señor. He sido comprado por un precio. ¿Cuál fue el precio que el Señor pagó por mí? Su propia sangre preciosa. Jesús pagó con su propia sangre preciosa por mí.
La Biblia dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1, 18 y 19. El Señor Jesucristo me ha redimido. Él es mi Señor y amo. Pertenezco a Él. Ya que pertenezco al Señor, es justo que me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino ¿he entregado al Señor lo que ya le pertenece? La consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. La Biblia aclara que este es el culto racional de cada persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el motivo de la consagración? Yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? Es el amor de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando el amor de Cristo toca mi corazón, no puedo hacer más que postrarme ante Él y ofrecerle toda mi vida. Digo con el compositor del himno, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. ¿Cuál es el propósito de la consagración? El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad, es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí, viviendo su vida en mí. La Biblia dice en Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos 13, 20 y 21. Los evangelios nos dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesucristo quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para hacer eso, Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. El Señor Jesús no tiene manos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, a excepción de nuestras manos. El Señor Jesús no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, excepto nuestros pies. No tiene labios nuestro Señor Jesús para hablar a los hombres de la salvación de Dios, excepto nuestros labios. Esa es la razón porque la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Cuando nos entregamos completamente al Señor Jesús, Él obrará por medio de nosotros, en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. ¿Cómo me consagro a Dios? La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo. Dios me dice que es la nueva vida en Cristo la que Él quiere que le presente. Es la nueva vida en Cristo la que Dios quiere ver en mí. La Biblia dice en Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6:13.
Dios no puede usar nada de la vieja vida, nada. Solamente los que son vivos de entre los muertos pueden servirle. Una vez más, solamente los que son vivos de entre los muertos pueden servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Ahora Dios nos dice a nosotros en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No pienses que si consagras tu vida al Señor llegarás a ser un predicador famoso o un evangelista mundial. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Somos sus siervos. Y la Biblia dice, el siervo no es mayor que su Señor. Juan 13:16. No seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es? La bendición de la consagración está en hallar la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Dios tiene un trabajo para cada uno de sus hijos. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Cuando yo consagre mi vida al Señor, Él me puede mostrar el trabajo que tiene para mí. Mi mayor satisfacción llega cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y la hago. Piensa en el gozo de encontrar al Señor en la gloria y oírle decir, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Dios me ha pedido que le presente mi cuerpo como sacrificio vivo. No hay sustituto para eso. La oración, la lectura de la Biblia, el servicio cristiano, testificar, asistir a la iglesia, todo eso es bueno, pero no toma el lugar de la consagración. ¿Entiendes lo que Dios te está pidiendo? ¿Has comprendido que perteneces a Él? Todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece a Él para siempre. ¿Has considerado lo que Él ha hecho por ti? ¿Has tocado tu corazón? ¿Ha tocado tu corazón el amor de Cristo tanto como para que tú quieras entregarte a Él? Si es así, estudia cuidadosamente la palabra que he compartido contigo. Medita en ella. Pide la dirección de Dios. Y si gustas, puedes hacer esta oración conmigo en esta mañana. Esta oración en la que buscas consagrar tu vida a Dios. Oremos. Como una persona nacida de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor Jesucristo. Creo que el Señor Jesús mora en mi vida mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios así lo dice. Creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí.
Reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Él para que lleve a cabo su propósito en mí. Escucho su llamamiento, que me dice: te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora hago caso a ese llamamiento. Señor Jesús, este día consagro definitivamente mi vida a ti para confiar, obedecer y servirte lo mejor que pueda mientras que tenga vida. Te pido que me ayudes a vivir una vida de fe, amor y devoción a ti, aquí en la tierra, tal como desearé haberla vivido cuando te vea cara a cara en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.